Cuando yo tenía 17 años, decidí estudiar ingeniería industrial porque me apasionaba todo lo que tenía que ver con la organización de la producción, la gestión de las empresas, y pude aprender la importancia de la productividad, de la eficiencia en lo que llamamos las operaciones. 10 años después, a los 25 años, decidí estudiar un máster en administración de empresas y ahí aprendí 3 nuevos mundos: lo que son las finanzas, lo que es el marketing y lo que es la estrategia, que junto con las operaciones que ya había aprendido, eran como la clave del éxito de cualquier organización, cualquier negocio, de cualquier empresa. Pero hasta ahí nada se hablaba de nosotros, de las personas, de aquellos que tenemos esos sueños y esos proyectos e integramos las organizaciones. Y tuvieron que pasar más de 10 años desde ese momento para que yo pudiera empezar a escuchar hablar de las personas. Y les cuento cómo fue. Yo tenía una consultora y asesoré a una empresa que hacía conferencias y tenía contenidos de gestión, y vimos la oportunidad de ir regionales con contenidos digitales, y así fue que me uní a ellos y creamos un grupo alrededor del mundo para compartir contenidos de gestión, para facilitar a las empresas a manejar mejor sus recursos. Eso me llevó a viajar por todo el mundo, a conocer y a entrevistar las más diversas personalidades, cientos literalmente, casi 15 años, jefes de Estado o políticos como Bill Clinton o Tony Blair o Mikhail Gorbachev, Colin Powell, Madeleine Albright, directores de cine como James Cameron de Avatar, George Lucas o Francis Ford Coppola, campeón mundial de ajedrez como Garry Kasparov, o premio Nobel como Mohamed Yunus, creador del Grameen Bank, el banco del microcrédito, el banco de los pobres. Y fueron 15 años de un sueño emprendedor donde ayudábamos a las organizaciones a administrarse mejor. Y muchos amigos míos, y ustedes se preguntarán, bueno, contanos, ¿qué aprendiste en todos esos años con esas personalidades tan diversas? Y uno podría esperar que tenía que ver aquello que aprendí con la estrategia o el marketing o esos secretos que pueden estar en los libros, pero no es así. Lo que aprendí no está en la universidad, no está en los libros, y es la importancia de las personas para gerenciar esos proyectos, para llevar adelante esos proyectos. Por ejemplo, recuerdo cuando le pregunté al presidente Clinton quién había sido su primer mentor. Sin dudarlo me dijo mi madre. ¿Y qué aprendió de ella? Y me contestó, mi madre sufrió mucho, fue viuda varias veces y ella me enseñó a nunca jamás darme por vencido. Aprendí la importancia de la perseverancia. Jack Welch, que fue el que llevó a General Electric a ser la empresa más grande y más valiosa del mundo, tartamudeaba cuando era chico. Y su madre le decía, no te preocupes, Jack, tu lengua no le puede seguir al ritmo a tu mente tan brillante. Y aprendí la importancia de la confianza en sí mismo, de inspirar confianza en sí mismo. El mismo Jack Welch, en una oportunidad, estábamos en Madrid por subir a un avión privado, él hace 40 años que no se toma un avión de línea, y lo veo llevando un maletín viejo, sucio, roto. Le digo, Jack, ¿qué hace usted con ese maletín? Y me dijo, es para recordarme los 30 años de trabajo duro y buena suerte. Aprendí la importancia de la humildad, del cable a tierra. Recuerdo una oportunidad que habíamos invitado aquí a la Argentina, a Madeleine Albright, y teníamos una cena con los distintos disertantes y ella no podía quedarse. Entonces estábamos caminando juntos hacia su auto en el estacionamiento del centro de convenciones y le digo, qué lástima, doctora, que no se puede quedar,
porque yo esta noche iba a dar unas clases y le iba a enseñar por qué el tango es el baile más sensual del mundo. Me agarró así el viaje del brazo y me dijo, enséñame ahora. Y le di 10 minutos de clase de tango en el estacionamiento del centro de convenciones. Aprendí que esa mujer con 76 años tenía una curiosidad adentro que es la fuente de todo aprendizaje, de permanente aprendizaje. Y así fui aprendiendo de distintos disertantes muchas cosas. Tony Blair, primer ministro británico, él tenía una banda de rock cuando tenía 20 años. Y él siempre le gustaba y me decía ir a los conciertos, aunque fuera de incógnito, para estar en contacto con la gente, para escuchar lo que decía la gente. Aprendí la importancia de la escucha. George Lucas, creador de Star Wars, él quería estudiar fotografía, sus padres no lo dejaban, empezó a estudiar ciencias sociales. Por azar, por serendipia, tomó unos cursos, una materia de filmación, y el primer ejercicio eran unas pruebas de cámara. Y en los 2 o 3 minutos que duraba esa prueba de cámara, le hizo un corto que ganó premios por todos lados. Y él me decía, lo importante que es siempre buscar tu talento y sobre todo tu pasión. La importancia de encontrar la pasión para trabajar en ella. El siguiente disertante que me enseñó algo fascinante fue Mikhail Gorbachev. Fue el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y cuenta que cuando le ofrecieron el cargo, él salió al jardín a conversar con su mujer. Él estaba profundamente enamorado de su mujer y no tomaba ninguna decisión sin antes consultarla. Aprendí entonces la importancia para estas personas del amor. Otro ejemplo interesante es A.G. Lafley, que es el presidente y director general de una de las empresas de consumo masivo más grandes, Procter & Gamble. Y él tiene una historia muy particular porque justamente su licenciatura, sus estudios de base, eran en historia. Y muchos años después, casi 15 años después, estudió un máster en administración de empresas y llegó a ser, como decimos, el presidente y director general de esta compañía. Y le pregunté, en este rol, ¿qué estudios le son más útiles, más importantes? ¿La licenciatura en historia? Máster en administración de empresas. Y se rió y me dijo la verdad, que para dirigir, para conducir 125.000 personas, la historia rusa, la historia medieval, la historia asiática, me es mucho más importante. Aprendí entonces la importancia del humanismo para conducir organizaciones. Y por último, en un breve encuentro que tuve con el Papa Francisco y tuve la oportunidad de preguntarle cuál es la clave de su liderazgo, se rió y me dijo, voy al encuentro de las personas. Entonces, si sintetizamos algunas de estas perlitas, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué aprendí y qué me gustaría transmitirles? Que todas estas personas que transformaron de carne y hueso, que tienen pasiones, que tienen un sueño y que a través de esa pasión y ese sueño buscan modificar la realidad para sí mismos y los que los rodean. Que tienen características personales importantes como la perseverancia, la confianza en sí mismos, la curiosidad, pero que también para ellos es muy importante los individuos, las personas que los rodean, que forman parte de todo ese equipo que concreta un proyecto
que realiza un sueño. Entonces, completando a las operaciones, al marketing y a la estrategia, aparece aquí como totalmente central para el éxito de un proyecto las personas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se moviliza a las personas? ¿Cómo se hace que esas personas se sumen al proyecto o al sueño? Y el que me enseñó una respuesta a eso fue Herb Kelleher, fundador de la línea aérea más grande y rentable del mundo, Southwest Airlines, y lo hizo con una historia, la de Napoleón. Me dijo, mira, cuando Napoleón estaba en una sala como esta, alrededor de mesas, planificando cómo invadir Rusia, él estaba haciendo estrategia, uno de los pilares, estrategia. Pero lograr que 1 millón de hombres marchen a Moscú, eso es cultura, eso es lo humano, eso tiene que ver con las emociones. 1 millón de hombres que no sabían ni lo que la palabra estrategia quería decir, que la mayor parte no volvería nunca más. Esos hombres estaban motivados por sus emociones, por esas creencias que despiertan emociones. Y eso aprendí, que a través de las emociones yo me transformo yo mismo y a las personas que tengo alrededor. Entonces la siguiente pregunta, una vez más, que nos podemos hacer, ¿y cómo se hace para despertar emociones? Y aquí quiero hacer un paréntesis, los voy a hacer trabajar un poco. Les voy a mostrar una imagen con distintas figuras geométricas y quiero que cuenten la cantidad de figuras geométricas diferentes que ven, sabiendo que 2 figuras cuando se superponen pueden crear muchísimas más por la superposición. ¿Están listos? Bien, tienen solo algunos segundos. Tres, 2, 1. ¿Cuántas contaron? A ver, ¿quiénes contaron menos de 20? Muy bien. ¿Entre 20 y 30? Muy bien. ¿Entre 30 y 40? ¿Más de 40? Algunos allá. Bien, pero ¿cuántos chicos había en el ómnibus escolar? ¿Qué hora era en el reloj? ¿Qué forma tenía la figura verde? ¿Tenía rúcula la pizza? Claro, todos se ríen. ¿Qué pizza? ¿Qué ómnibus escolar? ¿Cuál es la moraleja de este ejercicio? La pregunta nos enfoca, nos aumenta el desempeño para contestar eso exactamente que se nos pregunta. Pero el cerebro filtra toda la información que sobra para eso y no vemos todo un montón de aspectos de la realidad. Cuando estamos en una empresa, ¿qué preguntas hacemos? ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué cantidad de empleados? ¿Los márgenes? ¿Los beneficios? Si estamos en una universidad, podemos preguntar qué cantidad de alumnos, los profesores, los edificios, el índice de conseguir trabajo después de terminados los estudios. Todas esas preguntas nos enfocan para contestar a eso, pero nos evitan ver todo otro montón de cosas, en particular las que tienen que ver con las personas. Entonces, cierro paréntesis, ahora que sabemos la importancia de las preguntas, y vuelvo a esa que decía, ¿cómo podemos? Ya sabemos que las personas son importantes para el éxito de las organizaciones y que lo que tengo que despertar es ciertas emociones en las personas. Les voy a proponer 3 preguntas para lograr esto, para despertar emociones que transformen la realidad. La primera es, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Qué nos motiva? ¿Cómo queremos cambiar el mundo? ¿Tenemos conciencia que lo podemos cambiar? ¿En qué forma? El sueño tiene que ser sintético, tiene que ser inclusivo, tiene que tener beneficios para todos ese sueño que yo me invito e invito a los que están alrededor. Y despertar emociones. ¿Qué emociones? Sentido de propósito, pasión, esperanza.
La segunda pregunta que ayuda a transformar realidades despertando emociones es: ¿te ocupás genuina y sinceramente de las personas? ¿Nos ocupamos de las personas de nuestro entorno? ¿O cuando vamos a trabajar hacemos bien nuestra tarea, hacemos nuestras responsabilidades correctamente, pero hasta ahí? O, por el contrario, llegamos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de desempeño y miramos, nos conectamos con cada una de las personas que están ahí. ¿Cómo están personal y profesionalmente? ¿Qué talentos tienen? ¿Cómo los puedo ayudar a descubrir sus talentos, a desarrollarlos? A darles un reconocimiento cuando hacen algo bien y a corregirlos y ayudarlos a aprender cuando hacen algo mal. En la medida que yo ayudo a la gente a crecer en mi entorno, estoy generando un sentido de pertenencia, un compromiso con el equipo que es increíble. Y la tercera pregunta que yo les propongo es: ¿construís confianza entre las personas? ¿Somos constructores de confianza o únicamente, nuevamente, vamos y hacemos nuestra tarea? ¿Y la confianza cómo se construye? Se construye con comunicación, con una comunicación a 3 niveles. El de las ideas, lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, honesta y francamente, pero también lo que escucho, capacidad de escucha. Luego está el intercambio de emociones, las emociones que yo comparto, que inspiro, y también las emociones que yo percibo, la empatía, muy importante. Y tercero, las acciones, el caminar sobre tus palabras, cumplir lo que decís, la coherencia. Cuando uno consigue esa comunicación con su equipo, se crea confianza. Y la confianza construye catedrales, arma puentes, gana campeonatos. Es esencial para cualquier trabajo en equipo. Entonces, vimos 3 preguntas que nos ayudan a encendernos para movilizar a las personas en pos de un proyecto. Y nos podemos preguntar: ¿quién se tiene que hacer esas preguntas? ¿Los jefes, los dueños, los funcionarios, los profesores, los líderes? Sí, pero también cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser protagonista proponiendo o uniéndose a un sueño, a ocuparse genuinamente de las personas, a construir confianza. Seamos protagonistas de construir empresas, sociedades, organizaciones tan humanas como la gente que trabaja en ellas. Si tenemos que elegir un trabajo, miremos el valor de la persona en esa empresa. Si tenemos que construir un emprendimiento, hagamos que las personas sean centrales. Si ya estamos trabajando en un lugar, ayudemos a humanizar ese lugar con la persona como foco. Porque entonces, solo cuando la persona es prioridad, después podemos ver el marketing, la estrategia y las finanzas y las operaciones. Solo cuando la persona es prioridad, vamos a poder realmente tener organizaciones efectivas, ganar campeonatos, meter goles, aumentar el beneficio general. Y entonces, yo digo, esa es la invitación, porque ya no estamos más en la era industrial, la era espacial, la era de las telecomunicaciones o de la robótica, ni siquiera la era de las redes sociales. Yo digo que estamos entrando, y los quiero invitar a construir la era de las personas. Un momento de la sociedad donde las personas sean el centro de todos nuestros proyectos. Muchas gracias.